Después vámonos al ejemplo número 2, que habla de alteración de monumentos de sitios con valor antropológico. Claro, efectivamente, quizás el sitio de valor antropológico le afecta a una sola comunidad o a 2 comunidades o a 3 comunidades o a todo el pueblo indígena, pero entendemos que el sitio de valor cultural, antropológico, es un tema de la cultura en general. Entonces, por eso que vemos que, aunque sea específico de una comunidad, en la práctica igual le afecta al resto de las comunidades porque es el patrimonio cultural de la comunidad. Y por otro lado está la alteración significativa de los sistemas de vida, de los costumbres de los grupos humanos indígenas. Ahí, si bien efectivamente no nos referimos al colectivo total, nos referimos a grupos que tengan una forma de vida común de acuerdo a la cultura indígena. Entonces, afectando a un grupo, obviamente entendemos que se afecta a la cultura indígena, pero no necesariamente, como les decía, lo llevamos a la individual. Eso es un poco en ese punto. Ahora, respecto de otras materias también, en ese mismo sentido, quizás también señalar que lo mismo un poco lo que recalcó Iván, los proyectos de inversión, si bien son medidas más dirigidas hacia un porcentaje más pequeño, porque probablemente va a afectar directamente a una comunidad o a 2 comunidades o a parte de una comunidad, obviamente, aunque afecte a un grupo, afecta a un colectivo, de alguna manera, y a todo. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que ahí sí efectivamente es una medida a consultar la resolución que aprueba un proyecto de inversión. Eso, muchas gracias. Muy bien, Enrique tiene la palabra, después Nelson. Por el momento paso. Samuel. Bueno, yo creo que uno de la piedra de tope, digamos, que es preocupante justamente cuando se habla de la propiedad privada. Entonces, ese es un punto relevante que a la hora de aplicar la ley, eso va a ser fundamental para el Estado, digamos. Pero aquí cabe una pregunta también, uno se dice, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que reasentar a una sola persona? ¿Ya? Yo como Estado, digamos, quiero reasentar a un solo indígena. ¿Qué pasa en ese sentido? Y lo otro, aclarar también qué estamos entendiendo por individuo, porque cuando hablamos de individuo hablamos de una persona, de uno solo. Pero en el caso de las comunidades, esa persona tiene una familia directa y una familia indirecta. Por lo tanto, en ese sentido se me está afectando no solamente a mí como persona, se me está afectando directamente a mi familia, que son directas, que son mis hijos, ¿no es cierto?, mis padres, todos los que conviven y están conmigo. Entonces, desde ese punto de vista ya somos un colectivo. Entonces, pero la pregunta es que el concepto de individuo es el que aquí gatilla, digamos, y que de alguna forma le da pie a lo que se le llama la propiedad privada. Es donde hago uso del derecho y también, ¿no es cierto?, el Estado puede decir, bueno, yo estoy negociando con el individuo, ¿no es cierto?, que es su propiedad, por lo tanto, lo restringe. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos que tener la capacidad y ponernos en el caso, ¿no es cierto?, de los indígenas que desde el momento que afectan a un individuo están afectando ya a un colectivo porque es una familia. Entonces, ese es el punto que hay que entrar a zanjar, digamos, y a deliberar para que eso quede plasmado, digamos, en lo que significa, ¿no es cierto?, a quién se le va a consultar, porque el concepto de individuo es el que afecta a los pueblos indígenas, claramente, por una cosa que se contrapone, ¿no es cierto?, a los principios y valores de lo que entendemos nosotros y lo que también el Estado de alguna forma tiene claro, que el individuo y la propiedad privada. Eso. Muy bien. Paloma, después Daniel. Paloma, región metropolitana, mesa regional indígena. Referente a lo que se está tratando, entendemos que el sentido comunitario acá en las comunidades originarias, pueblos originarios, es el que prevalece. No prevalece el individualismo, por lo tanto,
a lo que se refiere Samuel es a que los valores nuestros no están radicados en la persona, sino que en el conjunto de la persona que gira en torno a esa persona que está siendo afectada. Por lo tanto, nosotros no separamos a la persona de la comunidad, funcionamos como grupo, ¿ya? Y insistentemente de nuevo, si se afecta a una persona, se afecta a todo el grupo. Por más aislado que esté viviendo, él tiene una conexión dentro de la comunidad importante. No es un individuo aparte, forma parte de una orgánica de comunidad, de pueblo. Muy bien, Paloma, gracias. Daniel. Gracias, Daniel Maribur, del Consejo de Loncos de la provincia de Arauco. Efectivamente, hay un desconocimiento de parte del Estado chileno y en este caso de los funcionarios que están aquí presentes respecto del funcionamiento de la sociedad, de las sociedades indígenas. No es aquí, discúlpenme, no se está en una ciudad, ¿no? La mayoría de la gente que vamos a tener afectación directa va a estar en comunidades. Y cuando se afecta a una persona, se afecta efectivamente a la comunidad, ni por muy aislada que esté. En definitiva, es el territorio el que es afectado, y cuando se afecta al territorio, nos afecta a nosotros, aunque estemos lejos de eso, lejos del lugar donde se va a instalar cualquier inversión. Y eso es una afectación colectiva. Entonces, yo pienso que deberían ustedes, señores de gobierno, entrar un poco a la lógica de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, porque de lo contrario estamos trabajando con funcionarios que no tienen esta mirada. El convenio está de alguna manera obligando a tener una mirada más integral. Los gobiernos deben adecuarse a los pueblos indígenas, a las cosmovisiones, al derecho consuetudinario de nuestros pueblos. Y aquí se está pasando a llevar y se está otra vez volviendo a la lógica netamente occidental. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, y después... Sí, mira, quiero hacer una profunda inflexión reflexiva hoy. Y yo diría como una autorreflexión, pero también una luz amarilla para los argumentos de nuestros amigos, compañeros ya a esta altura del Estado y de este gobierno. Resulta que cuando estábamos discutiendo en el contexto del articulado de la argumentación de los pueblos indígenas, perfectamente nosotros hacemos y reconocemos sin mayores cuestionamientos el valor que tiene, por ejemplo, en este caso, la ley 19.253, que es la ley indígena. Por lo tanto, otra vez se me crea una contradicción cuando al estar hablando de afectación directa se quiere desconocer el efecto que puede tener cualquier medida hacia una persona versus lo colectivo. ¿Por qué me refiero a la ley 19.253? Porque específicamente ahí la ley indígena, y leo textualmente, establece y reconoce derechos específicos a las personas y comunidades indígenas. Entonces, por un lado, somos capaces en un articulado de reconocer una ley que ampara el derecho individual, personal, unitario, pero cuando se trata de argumentar otro articulado, lo dejamos fuera y lo borramos de una plomada. Entonces, yo pediría que tuviéramos un poco de reflexión en términos a la mesa, ¿cierto? Y seamos coherentes con el articulado que va a tener la lectura general de este reglamento que estamos haciendo. Si estamos reconociendo el valor que tiene la ley 19.253, que habla de derechos individuales y colectivos, ¿por qué ahora en este articulado queremos dejar los derechos individuales fuera? No corresponde.
Desde la perspectiva personal no estoy de acuerdo, porque se produce una contradicción. O sea, en un artículo sí y en otro artículo no. Entonces, la misma pregunta de antes de irnos al almuerzo, ¿cierto? O es obligatorio o no es obligatorio. Acá, bueno, o reconocemos los derechos individuales y colectivos, o reconocemos los derechos colectivos nomás. Si ya en un articulado anterior estamos dando paso a reconocer la ley 19.253, que es la ley indígena, ¿cierto?, en donde se reconocen nuestros derechos individuales, dejémoslo que fluya. Y aquí no aumenta y ni quita que reconozcamos los derechos individuales y los derechos colectivos. Yo les quiero recordar que el último censo da para pensar, y esto es para pensar política pública y para reflexionar qué nos está pasando a nosotros los pueblos indígenas, que en este minuto en los sectores rurales se están quedando solo nuestros viejos. Por lo tanto, si usted no me va a reconocer a un viejo que está quedando solo arriba en Curarrehue, quiere decir que estoy perdiendo el tiempo acá. Eso. Muy bien, gracias. Acá, por favor. Gracias. Yo quiero revenir sobre lo que dice el hermano Cheuquelaf. Yo creo que es un enorme error, pero quizás ese proceso de deculturización que se sufre cuando se vive en medio urbano hace perder el hilo conductor de lo que es nuestra cultura. No puedo yo separar derechos individuales y colectivos y decir, no, la afectación directa solamente se trata de derechos colectivos. Porque entonces estamos desconociendo la esencia misma de lo que somos. Si yo nazco en un territorio, en ese territorio soy el che, la persona, el individuo, y esos che, esos hombres, esas personas vividas en un territorio conforman algo que es después colectivo. Paso de lo individual a lo colectivo. Y si yo paso de lo individual a lo colectivo, sigo subiendo de rango en mi cultura y sigo conformando agrupaciones que van dando, entonces, vida, nacimiento, a otras formas de cómo organizarse. Entonces, yo creo que aquí se está cometiendo un grave error al tratar de interpretarlo así y se está llevando a la misma realidad que hubo con la ley de pesca. Y eso no puede suceder. Cuando se hizo la desvinculación de los lasquenches, que eran solamente pescadores y no hacían parte de un colectivo, que era su Lasquenmapu, que era su Lasquén, que le daba entonces como recolectores de orilla, pescadores, derechos individuales, pero también como colectivo, como gente del mar. Yo creo que aquí se está tratando de una u otra manera. Yo no quiero sentir de que existe una cierta mala fe, pero creo de que es un grave error no querer también empujar un poco más allá. ¿Y por qué me refiero a usted, hermano Cheuquelaf? Porque usted debiera conocer bien de dónde viene su Tugún, su Cupalma, dónde está su Quimún, y entendería esto que se llama el derecho individual colectivo, la unión a un territorio que es inseparable, inseparable. Entonces, si yo quiero aquí solamente tratar de separar los derechos que nosotros tenemos, estamos entonces actuando con una visión completamente occidental. Y esos derechos individuales y colectivos son los que resguarda en este caso el convenio 169. Derechos individuales porque soy el che, el que vivo en un territorio, donde tengo mi Quimún, donde tengo mi Nehuen, donde yo tengo mi Cupalma y mi Tugún. Y si yo entiendo como mapuche eso, no puedo seguir hablando ni separando las cosas. Esto hace un todo. Eso es lo que yo quería decir. Marcial, Beatriz. Primero Cecilia, perdón. Cecilia Martínez, mapuche. Es como un poco dar quizás un ejemplo que pasa hoy en día, por lo menos en mi región. Nosotros, por lo general, somos familias que son más pequeñas, ¿ya? Y muchas veces, el caso mío propio, nunca vamos, o quizás nos va a costar demasiado llegar a 10, como para conformar una comunidad, que es lo que pide la ley indígena, 10 mínimo. Entonces, si supongamos que a alguien se le ocurra colocar una antena en el patio de la casa,
yo como individual no voy a poder, junto con mi familia, que somos menos de 10, reclamar jamás un derecho porque no alcanzamos a ser comunidad. Entonces, ahí, y pasa también que hay gente que hoy en día quieren colocarle represas dentro de sus campos y todavía no están conformados como comunidad, entonces a nadie le importa. Eso.